nuestros pastores están visitando otra congregación de Zárate para un encuentro de matrimonios y bueno, tengo el gozo, el placer de poder volver a predicar la palabra del Señor aquí en este lugar. Sí, recordar las oraciones por nuestros hijos, nietos, aquellos que tengan que quieran dejarlo escrito, tienen ahí ese buzón para poder dejarlo. También recordar de orar por la guerra, que haya paz, por Ucrania, por Rusia, porque ellos también necesitan del Señor. Dicho esto, quiero entrar en el sermón, que en realidad es doctrina disfrazada del sermón. Va a ser breve, pero doctrina al fin. Quiero compartir con ustedes Romanos 8, 1 al 4. En la Biblia de Dios habla hoy, dice de esta manera: Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Y Jesucristo ganó todas las batallas que nosotros hemos perdido. Debido a eso, este capítulo, Romanos 8, promete una amplia victoria personal para los que están en Cristo Jesús. Ahora, el vehículo, el conductor de esta victoria en nuestras vidas es ni más ni menos que el Espíritu Santo, morando en tu vida, en mi vida. Y esto digo porque Él está en ti, en cada uno de todos y en cada uno de todos aquellos que recibieron a Cristo Jesús como su Salvador. Y debido a esto, frente a la culpa del pecado, podemos experimentar la liberación personal de lo que nos condenaba. Pero aquí podemos ver una condición sin excusa e importante, y no es para cualquiera, y es tan solo para los que no andan conforme a la carne. Es tan solo para los que no andan conforme a la carne. Ahí en el comienzo, ese así pues, ahora pues, por lo tanto, es una conjunción griega que indica una consecuencia. ¿Consecuencia de qué, no? Pero este capítulo o estos versículos son la respuesta al capítulo anterior, especialmente el versículo 25. La respuesta a esta condición es para los que están en Cristo Jesús. Y esto nos obliga a entrar en una reflexión. Conocer a Cristo es
algo más que simplemente conocerlo y ya está. Es aprender a creer en Él, es también servirle a Él. El cristianismo maduro contiene un mensaje que debemos estar dispuestos a escuchar, a aceptar y obedecer. Y esto va a ser algo que cambiará toda nuestra forma de vida, a tal punto que transformará nuestro estilo de vida. O por lo menos, como cristianos verdaderos, debemos llegar a tener un nuevo estilo de vida, diferente al que antes éramos. Este extraordinario capítulo de la Biblia es un himno al optimismo cristiano. Es un bálsamo a nuestras vidas, porque afirma la seguridad suprema en esa unión que tenemos con Cristo. Y Pablo nos los muestra en este capítulo. En él tenemos la seguridad que podemos ser libres de la culpa y del poder del pecado por medio de él, el único Salvador posible. Sí, Jesucristo. En Cristo podemos ver tres condiciones que se cumplen en nuestras vidas. La primera de ellas es: en Cristo no hay condenación para ti ni para mí. Ese es el versículo 1. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Por el otro lado, ahora podemos mirar con atención, y esto significa que no hay pendiente ninguna causa, ninguna sentencia de muerte que pese sobre nuestras vidas. Por lo tanto, no habrá ninguna ejecución y ninguna sentencia. El énfasis principal está en una sola palabra, que está en el principio del versículo: ninguna. Así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Esto quiere decir que de ninguna manera, como creyente, los cristianos no tendremos que enfrentarnos a la condenación de nuestros pecados pasados y de nuestra vieja vida. Y algo más que después les voy a explicar. Así, junto con Cristo, estamos guardados de esa condenación. Sabemos que no esperamos malas noticias al final del camino, y solo habrá buenas noticias. Esto también se repite, como para tener en cuenta, en Romanos 5, 16 y 18. Jesús mismo da la hermosa certeza de que cualquiera que le oye y cree en él no será condenado. El único con derecho a condenarnos es el que está precisamente defendiéndonos, Cristo Jesús. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, estamos como una rama en una vid o una extremidad a un cuerpo. Estamos unidos con Él y por consiguiente no hay condenación. Porque formamos un cuerpo con Cristo. Somos uno en Cristo y debemos llegar a eso. En las primeras palabras del versículo 1
vemos que se pone el mayor énfasis en la finalidad de este hecho. Ahora pues ninguna condenación hay. El ahora que leemos es todo el tiempo desde el hecho poderoso de Cristo, en que murió y resucitó. Esta palabra maravillosa y significativa es para cada uno de nosotros. Abarca todos los pecados, pasados, presentes y futuros de cada uno de nosotros. Como cristianos, somos rescatados del reino de cualquier condenación imaginable. Como asunto práctico, los cristianos no debemos sentir nunca la condenación, si vivimos como cristianos. Pero sí como cristianos podemos sentir convicción, lo que nos lleva a una corrección paternal del Señor, que como consecuencia nos lleva y produce arrepentimiento y renovación. Y a esto le llamo precisamente un nuevo estilo de vida. No es de la noche a la mañana en que recibimos a Cristo y ya está. Es un proceso, es un caminar con el Señor, es aprender a escuchar su voz, es aprender a hacer las cosas como Él quiere. Hay veces que merecemos un coscorrón, pero como hijos de Dios, el cristiano debe negarse siempre a sentir la condenación, aunque sí tristeza, y estar dispuesto a la corrección, al arrepentimiento, cuando no hacemos las cosas correctamente. Debemos recordar ir a la cruz nuevamente y volver a empezar. En Cristo, la segunda parte de estos 3 puntos, en Cristo experimentamos la liberación personal. Dice, uno de los fundamentos principales de la falta de condenación es el sentido creciente de liberación del poder del pecado. Esas garras que nos oprimían, afligían y angustiaban antes de creer en Cristo, ya no están más. Como cristianos hemos cambiado. Como cristianos hemos cambiado de gobierno, hemos pasado de una influencia dominante a otra, de un factor activador negativo pasamos a un factor activador positivo. El versículo 2 es preciso y dice: porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Nos habla que Cristo Jesús nos ha librado de la ley de pecado y de la muerte, porque ellos imponían su ley, su norma de conducta, y eso nos condenaba. Esto es que no podíamos justificarnos ante Dios por nuestros propios hechos, por nuestros propios medios. Pero en contraste con el pecado, como creyentes, como cristianos, hemos sido liberados de un viejo principio que nos acosaba, la ley del pecado y de la muerte. Como una gravedad espiritual nos atraía hacia abajo, nos llevaba hacia la condenación. Los 10 mandamientos describen al pecado, pero no pueden liberarnos de él. De hecho, conocer los mandamientos de Dios agrava e inflama la realidad del pecado para el ser humano.
Nosotros, como individuos, pecamos, lo que nos debilita y eso nos lleva a pecar más y más, etcétera, etcétera. Y esto se convierte en un gobierno tiránico de pecado y muerte. Y en esas condiciones, absolutamente nadie puede liberarse a sí mismo. Pero Cristo Jesús nos libera con un nuevo principio maravilloso. Y esta es la nueva ley de Dios para el cristiano. Y nos encontramos con la ley del amor ahora, que nos rescata versus la ley de Moisés, que nos condenaba. El viejo pacto versus el nuevo pacto en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, hay un nuevo poder regulador que nos activa, energiza, y ese es precisamente el Espíritu de vida, que fluye, que nos da nuevas fuerzas, porque nos anima el alma con una nueva fuerza vital. Pero cabe aclarar que esta nueva fuerza vital no destruye la ley del pecado, ni tampoco de la muerte que conocemos. Quiero decir con esto que nos encontramos en una vida de perfección, que no nos encontramos en una vida de perfección, sino que ya nos encontramos sin resistencia ante el pecado. Y por consiguiente, cada uno de nosotros puede vencer la tentación. Ya no está sin efectividad ante la lucha, ante la tentación. Ya no tenemos las armas, nuestros brazos no están desarmados. Ya tenemos una nueva arma, que es el Espíritu Santo. Podemos decirle no al pecado. El versículo 3, el punto 3, en Cristo vemos la intención suprema de Dios, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la de hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar el pecado en esa misma condición débil. Hemos de reconocer, pues, la incapacidad de la ley de Dios. Dice, Dios hizo lo que era imposible para la ley, ya que la ley no podía vencer al pecado, pero a causa de la debilidad de la carne, o sea, nosotros, queremos decir decir con esto que la ley mosaica debemos entender que es buena y santa, pero nuestra humanidad es débil y pecadora. Esto quiere decir que cuando, por ejemplo, si hay un cartel que me dice prohibido pasar, y yo paso, el que está transgrediendo esa ley soy yo, no el cartel. Entonces, la ley era lo que hacía, presentaba el pecado. Esto es pecado. Ahora, si yo transgredía esta cuestión, precisamente el que pecaba era yo. Esto quiere decir que es imposible para la ley de Dios cambiar el comportamiento del humano, y como consecuencia de esto la ley es incapaz de proveer liberación. La ley es como un espejo que revela lo que necesitamos lavarnos la cara, pero no nos podemos lavar la cara en el reflejo del espejo. Podemos aprender de memoria los 10 mandamientos y el sermón del monte, pero no podremos cambiar nuestro comportamiento simplemente por el hecho de conocer la ley o conocer la palabra.
Debemos comprender la capacidad de amor de nuestro Señor. Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Dios envió a su propio Hijo para que enfrentemos nuestras propias debilidades y tentaciones. No obstante, en la arena en que perdimos, Él ganó. En el campo de batalla en que fuimos vencidos, Él es el victorioso. Finalmente, un hombre venció en el campo en que todos los demás fueron vencidos y sucumbieron. Nosotros. Ahora Él se vuelve hacia nosotros con una sonrisa dulce y misericordiosa, como diciendo: mi victoria ya es tuya. Nosotros somos participantes cuando andamos conforme al Espíritu, cuando andamos conforme a la voluntad del Señor. Es cuando el Espíritu de Dios que mora en ti es el principio regulador de tu vida. Él es ahora la nueva norma dominante de tu vida. Sí y solo sí, su victoria es tuya y es mía. Así pues, nuestra libertad es gracias a su victoria. Dios le bendiga. Preciosa palabra. Hola. 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 Ahí sí. Preciosa palabra que trajo el Señor para este tiempo. Una palabra, como decía José, de optimismo, de libertad, de restauración. Una palabra de identidad donde sabemos, como decía ese primer versículo, para los que están en Cristo Jesús. No sé la circunstancia que vos estás pasando, la necesidad por la cual quizás hoy estás acá, quizás para darle gracias por esa victoria que el Señor ya te dio, quizás para adorar a Dios. Pero quiero invitarte a que te pongas de pie, a que puedas cerrar tus ojos y puedas meditar en cada uno de estos consejos que hoy recibimos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que podamos salir muchas veces de aquella culpa o de esa autocondenación cuando Jesús murió en la cruz para traerte esa libertad. Le vamos a pedir al Señor que hoy ese velo se pueda romper. Si hay cadenas que te atan, se puedan caer. Que la libertad espiritual por la cual el Señor murió en la cruz, vos puedas acceder todos los días. Porque claro era ese versículo, para los que están en Cristo Jesús. Y vos estás en Cristo Jesús. Y dice que nosotros fuimos justificados por Él, por su gracia, por su favor. Quizás si estás hoy con debilidades, luchando con la carne, en ese proceso que decía nuestro hermano, y hoy tenés esa convicción que el Espíritu Santo quiere traer de arrepentimiento, de reconciliación, de santidad, de entrega. Porque no es lo mismo
remordimiento que arrepentimiento. El arrepentimiento es aquello que nos trae la convicción para dejar de vivir en el pecado. Así que hoy te animo a que si tenés necesidad y querés pasar al altar, van a estar ministrando tu vida. Si tenés necesidad de entregar tu corazón a Jesús, van a estar ministrando tu vida. Este es el día que el Señor eligió y preparó para ponerle fin a aquellas situaciones en las que el enemigo muchas veces quiere traer condenación. Abrazá ese versículo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que puedas comprometerte a dar ese paso de fe y decir, estoy, le pertenezco. Que no estés negociando, sino que te entregues en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Cerramos los ojos y si tenés necesidad de pasar al altar, te invito a que con total libertad lo estés haciendo, porque van a estar orando por vos. Señor Jesús, en esta noche queremos darte gracias, Padre. Gracias por esta palabra que es liberadora, restauradora, una palabra de fe, una palabra de optimismo, donde los velos se empiezan a abrir, donde los ojos espirituales se empiezan a abrir, para que realmente podamos decirle al enemigo que tenemos autoridad y quiénes somos, a poner todas esas circunstancias debajo de nuestros pies y que podamos aceptar el señorío de Jesús en nuestro diario vivir, que podamos permanecer, que podamos estar, que ninguna circunstancia, ninguna crisis, ninguna enfermedad, ningún desierto pueda corrernos del centro de su voluntad, sino que nuestro amado en esta noche pueda traer esa libertad a nuestras vidas, donde esos procesos hoy tienen un punto final, donde nosotros abrazamos esa palabra y decimos, sí Señor, en esta noche somos libres, somos libres de toda autocondenación, somos libres de todas medias verdades, de aquellas batallas en nuestras mentes, donde el enemigo muchas veces viene a abordar, viene a trabajar, viene a agobiar, viene a oprimir. En esta noche el Señor quiere hacerte libre de todas circunstancias. Se rompen las cadenas en esta noche en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo te alcanza, te abraza, te ministra, te libera, te restaura allí donde vos estás. En el nombre de Jesús, es por su gracia y es por su favor, es por su gracia y es por su favor, es por su fe, donde nosotros hoy le decimos basta a esas circunstancias, basta a esa situación, donde tomamos autoridad, donde nos paramos con identidad, con convicción, sabiendo que Él pelea nuestras batallas, que Él es nuestro abogado, que Él es el único que puede juzgarnos, que Él es solamente el que nos ama con amor eterno. Solamente en los brazos de Cristo Jesús es donde nosotros alcanzamos la paz que necesitamos cada día para poder permanecer y cumplir el propósito de este versículo para los que están en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga enormemente y tengan una semana victoriosa.